Muy buenos días, amigos, un gusto estar otro domingo con ustedes. Bienvenidos a Domingo es Fiesta, donde lo que buscamos es que la palabra de Dios sea una palabra transformadora. Soy Carlos González desde Trujillo y ahora recibimos al padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a ti también. Buenos días a todos los que nos escuchan todos los domingos. En Domingo es Fiesta para conocer un poquito más la palabra de Dios. Me dará hoy día gusto conversar contigo, Carlos, y con ustedes, y profundizar un poco más en las enseñanzas del Evangelio. Muy bien, entonces vamos a escuchar, Gerardo, el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Estamos atentos, Gerardo. ¿De qué se trata el Evangelio de hoy? Mira, Carlos, con este Evangelio, Mateo inicia su capítulo 13, que es un capítulo dedicado a las parábolas de Jesús, es decir, a su enseñanza en parábolas. Y en este capítulo, el evangelista va a reunir 7 parábolas con el fin de enseñarnos y que entendamos los misterios del reinado de Dios. El día de hoy, la Iglesia nos presenta la primera de esas parábolas, que es muy larga, como ustedes han escuchado, y que es la del sembrador. Así es que te invito, Carlos, a conversar acerca de esta hermosa parábola. Empecemos entonces, Gerardo, nuestra conversación. ¿Qué te parece ubicándonos un poco en el contexto de estas enseñanzas? Y con mucho gusto, Carlos. Mira, Jesús se encuentra en Cafarnaúm, que como saben era un pueblito de pescadores que quedaba a orillas del lago de Galilea. Y dice el texto que su costumbre era que cuando estaba cerca al lago se subía a una barca y la gente lo escuchaba desde la orilla. La razón de enseñar desde la barca es doble. Primero, para evitar que la gente lo apriete. Y segundo, para que se le pueda escuchar mejor. Pues cuando enseñaba desde la barca, se formaba una especie de auditorio, ya que la gente se sentaba en las ligeras pendientes que tenían las orillas y formaba una especie de platea. Y esto además facilitaba que pudiese llegar su voz. Recordemos que el lago está rodeado de colinas y pequeñas pendientes. El texto pues nos dice que Jesús les habló mucho rato en parábolas. Las parábolas son pequeñas historias tomadas de la vida diaria de la gente, historias que tratan de experiencias y vivencias ordinarias y comunes con las cuales los oyentes se podían identificar, porque las vivieron y porque las han experimentado personalmente. Bueno, pues esas historias las usa Jesús como medio para transmitir sus enseñanzas, y de modo particular para explicar acerca del reinado de Dios, porque el reinado de Dios es un concepto sumamente rico y complejo que no se puede definir completamente. Sin embargo, mediante parábolas, sus oyentes podían empezar a hacer relaciones y comparaciones e ir entendiendo más en profundidad lo que Jesús quería decir. Pero Gerardo, lo que dice el texto da la impresión de que muchos no podían entender lo que querían enseñar las parábolas. En efecto, Carlos, dice el texto que se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta de Jesús fue un poco desconcertante, como si no quisiese que lo entiendan,
Pues dice el texto que le respondió diciéndoles: les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Y la razón para hablarles así es que el pueblo tenía, según él, corazón, y no se da cuenta de la realidad. Y tal vez mediante breves historias de las parábolas, ellos pueden empezar a hacer relaciones con la vida de todos los días. Y entonces le cita el profeta Isaías que dice: oirán con los oídos oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Parece pues que Jesús considera que la mayoría de la gente vive distraída con las cosas de este mundo y está más interesada en lo superficial, en lo aparente, en lo llamativo y en todo aquello que excita sus sentidos, como por ejemplo música estridente, exótica y a todo volumen, escenarios llenos de fuego de humo, y luces cambiantes y llamativas, reality shows y posturas extravagantes, en donde todo se juega en formas, sensaciones e imágenes. Desgraciadamente, este tipo de experiencias ligeras y superficiales es lo que atrae a muchos, y la mayoría no se siente llamada a reflexionar y a pensar en la vida. Más bien la vive automáticamente, guiados como corderos por la moda, la publicidad, las posturas llamativas de influencers, y así se creen todo lo que reciben en sus celulares sin cuestionar lo que reciben. Entonces, ¿crees tú que el lenguaje de las parábolas ayude a este tipo de personas? Parece que Jesús lo creyó así. Pues si bien la mayoría solo entiende el lenguaje que apele a sus sentidos, sin embargo las parábolas son historias que sí captan la atención de muchos, porque son historias de la vida, son historias de eventos que les suceden a ellos mismos. Por tanto, si los oyentes son reflexivos y se detienen a pensar en las parábolas, estas los pueden llevar a darse cuenta de la realidad desde otro ángulo y a penetrar en el sentido de las cosas. Sus discípulos, solo por el hecho de ser discípulos, son los que reflexionan acerca de la vida y su sentido. Por ejemplo, ¿qué hacemos acá? ¿Para qué vivimos, estudiamos, trabajamos y formamos una familia? Parece que ellos sí se preguntan, y por eso a ellos les dice: dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Es decir, les dice que son afortunados porque son capaces de tomar distancia de las vanidades de la vida y de ver la realidad que está más allá de los sentidos. Son capaces de caer en cuenta de lo que realmente vale y de moverse con el corazón y no solamente con los sentidos. Por eso les dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reinado de los cielos, pero a ellos no. Y se les ha concedido no por el de Dios, sino porque ellos se interesan en saber de Dios y su voluntad. Se interesan en saber cómo llegar a ser realmente felices. Excelente explicación. Gerardo, por favor, te pido unos segundos. Vamos a una pausa y luego retomamos este diálogo aquí en Domingo es Fiesta en RPP, La Voz del Perú. Soy Carlos González, estamos en Domingo es Fiesta junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste conversando sobre el uso de las parábolas por parte de Jesús. Gerardo, entonces, y luego de lo que hemos conversado, ¿por qué no nos explicas ahora la parábola del sembrador? Mira, la parábola del sembrador es la primera que Jesús nos cuenta, de esta serie de 7 que ya les conté. Y en esta primera parábola, Jesús debió haberles dicho algo más o menos así: les voy a enseñar. Lo que voy a enseñarles me recuerda a lo que hace un hombre que sale al campo a sembrar. Quien narra una parábola tiene que conocer muy bien las costumbres de la gente y haberlas vivido y experimentado personalmente. Y Jesús debió de haber visto muchas veces cómo los campesinos sembraban. Y en esas regiones y tiempos, los campesinos solían sembrar al voleo, es decir, tiraban la semilla al aire con deseos de que ésta caiga en el campo que habían preparado. Pero Jesús y todos ellos sabían que a causa del viento,
Si el sembrador está muy cerca de los linderos o de piedras o de zarzas, no toda la semilla caía en el campo preparado. Alguna de ella caía en el camino, o entre piedras, o entre zarzas y espinos, y evidentemente ésta no germinaba. Ahora bien, el sembrador desea que toda su semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Pero no es posible. No toda la semilla cae en buena tierra y en consecuencia no toda produce fruto. Bueno, pues esta breve historia debió ser suficientemente clara como para que al menos alguno de sus oyentes, pues todos eran campesinos, entendiesen perfectamente la parábola y sus implicancias para la vida. Gerardo, pero acá la pregunta es, ¿y qué relación hay entre la semilla que se siembra al voleo y el reinado de Dios? Mira, Carlos, lo que Jesús nos quiere decir es que así como sucede con la semilla que se tira al aire para que caiga en tierra y dé fruto, así también sucede con sus enseñanzas. Él es como el sembrador, y las semillas son como sus enseñanzas. Y la tierra que recibe la semilla son como el público que tiene al frente, como los que escuchan sus enseñanzas. Entonces, cuando Jesús se sube a la barca para enseñar, le presentes, y lo hará así como hace el sembrador, y tirará al aire sus enseñanzas con la esperanza de que toda la semilla caiga en buena tierra, sea acogida por ellos, y dé fruto. Es decir, busca enseñarnos que con la palabra de Dios sucede lo mismo que con la semilla que se tira al viento. Desgraciadamente, solo una parte de su público acogerá sus enseñanzas y las pondrá por obra. Otra parte de ellas, como esa semilla del camino y se la comen los pajaritos, se perderá y no dará frutos porque sus oyentes no la entienden y no la acogen. Otra parte de sus enseñanzas es como esa semilla que cae entre piedras, en donde hay poca tierra y no puede crecer. Eso sucede cuando sus oyentes son inconstantes y a la menor dificultad o tropiezo abandonan su camino y en este caso sus enseñanzas también se perderán. Otra parte de sus enseñanzas es como esa semilla que cae entre espinos. Esos ahogan a la plantita y no da fruto. Así sucede con esos oyentes que viven ahogados por las tentaciones que ofrece el mundo y atrapados por sus valores. Dejan de lado el camino de Jesús y debo decir que esos son los más superficiales. Pues más que el esfuerzo y el trabajo exigente, les atrae lo fácil, lo cómodo y lo placentero. Gerardo, ahora tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Hola padre, buenos días, soy Beatriz. Tengo una consulta. Y si tanto bien nos hacen las enseñanzas de Jesús, ¿por qué Dios no nos hace entender? Beatriz, gracias por tu pregunta. Mira, a Jesús ciertamente le gustaría que sus palabras caigan en buena tierra y produzcan fruto, o sea que todos entiendan. Pues esto es lo que el Padre desea. Como dice Isaías, así como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino hasta después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, así será mi palabra. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Pero como Dios nos ha creado libres, nunca nos impone nada. Él no nos obliga a que escuchemos su palabra y la hagamos germinar. Somos nosotros quienes libremente elegimos cómo queremos vivir y cómo queremos que sea nuestra próxima vida. Por tanto, como somos libres, no a todos nos interesa cumplir los deseos de Dios. Por eso hay muchos que no valoran lo que dice Jesús y en estos sus enseñanzas se pierden. Gerardo, y después de lo que nos has contado, me llama la atención, te confieso, que sus discípulos no hayan entendido la parábola y que sea Jesús quien se las explique. Tienes razón, Carlos. Ellos, en cuanto discípulos, debieron ser campesinos más reflexivos. Entonces, la pregunta es ¿por qué Jesús debió explicarles la parábola? Mira, Carlos, como los evangelios son más bien catecismos, pienso que la explicación de la parábola es más bien para nosotros, para los lectores,
porque Mateo escribió su evangelio muchos años después de la muerte de Jesús, y lo escribió para que sea leído por otro público, y no por los campesinos a los que se dirigió Jesús. Mateo escribió para un público para quien la parábola ya no tiene ese sentido inmediato que sí tuvo para los oyentes de Jesús. A nosotros la parábola necesita ser explicada. Por eso Mateo nos va a enseñar el significado de ella. Lo cierto es que al escuchar esta parábola, nuestra reacción puede ser o de acogida o de indiferencia. Los que la acogen y la entienden son aquellas personas sensibles a las cosas de Dios que actúan según su modo de proceder y desean hacer lo que a Él le gusta. Ahora, ¿y qué pasa con los que la ignoran? Bueno, los que ignoran sus enseñanzas son aquellos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Son aquellos que no han entendido el sentido de este relato ni el sentido de vivir. Realmente no entienden para qué viven. Porque tienen embotado el corazón o tienen un corazón que anda preocupado por otras cosas y en consecuencia no dan fruto. Por tanto, a manera de conclusión, los invito a la luz de esta parábola a preguntarnos, ¿y nosotros qué tipo de tierra somos? ¿Somos de los que acogemos las enseñanzas de Jesús o de los que las ignoramos? Si somos buena tierra, de esa que produce fruto, entonces haremos como Él nos enseña. Haremos el bien, ayudaremos, serviremos sin discriminar, seremos honestos, actuaremos con justicia y buscaremos la unidad y la paz. Que Dios pues nos ayude a ser esa tierra buena que acoge sus enseñanzas, de manera que podamos colaborar con Él al 30, al 60 o hasta el 100%. Y así transformar este mundo. Muy bien, gracias Gerardo por enseñarnos la importancia de las parábolas de Jesús, porque esta es una muy buena noticia, igual a la que vamos a escuchar en este momento. El 22 de julio la iglesia celebra a Santa María Magdalena. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta buena noticia? Mira, Carlos, María Magdalena fue natural del pueblito de Magdala, que queda a orillas del lago de Galilea, muy cerca a Cafarnaúm. Y de ahí que se la conozca como María la Magdalena o la de Magdala. Según la tradición, ella fue una pecadora pública, esto piensa la mayoría de la gente, a quien Jesús curó sacándole 7 demonios que la tenían atada. Pero esto no necesariamente significa que era una mala persona, pues su condición de pecadora también podía deber a que fue víctima de una muy grave enfermedad y que Jesús la curó. Pues recuerden que los judíos creían que la enfermedad era causada por el pecado. Entonces, con el fin de sanar a una persona, había que sacarle los demonios que la tenían atada y así se curaba. Podemos pues pensar que, profundamente agradecida, María se convirtió en una apasionada e incondicional discípulo de Jesús. Se sabe muy poco de ella. Sí sabemos que junto con otras mujeres acompañó a Jesús durante su vida pública y estuvo con él en el momento de su crucifixión y muerte. Y fue la primera a quien el Señor se le apareció después de su resurrección, y la primera en anunciar esta buena noticia a los demás. Por su importancia en la primera comunidad de la Iglesia y por ser la primera que anunció a los 12 que Jesús estaba vivo, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como el apóstol de los apóstoles, es decir, la enviada a los enviados. Y por deseos del Papa Francisco, en el 2016 la Iglesia, en el calendario romano general, considera la celebración de su memoria como una fiesta. Muy bien, Gerardo, hemos llegado así a la parte final del programa, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, Carlos, pidámosle a María, la Madre de Jesús, que nos acompañe en el seguimiento de su Hijo, para que así como lo fue ella, seamos también nosotros verdaderos seguidores del Señor. Y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias también a todos ustedes. Les deseo a todos un muy buen domingo y una buena semana. Gracias y buenos días. Un gran abrazo, Gerardo. Que tengas también un excelente domingo y un excelente domingo para todos los peruanos. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.